Empezaré este nivel poniendo películas que no aparecen en el iceberg por ser películas de nicho y funcionando como menciones honoríficas para después pasar a las ya puestas en esta parte de la imagen. Alejandro Nevsky es una película histórica dramática dirigida en 1938 de origen ruso. Representa el intento de invasión de la República de Nóvgorod del siglo XIII por los caballeros teutónicos del Sacro Imperio Romano Germánico. La pongo por lo icónica que es. Allons les enfants es una película francesa de 1981 ambientada en los años 30, un joven, hijo de un veterano de la Primera Guerra Mundial, es obligado por su padre a ingresar en una escuela militar. Profundamente antimilitarista, sufre el acoso de sus superiores, aunque esté bien clasificado. Es la muestra de la militarización de los jóvenes para crear un culto al ejército y la enseñanza de la injusticia con la que se trata a los intelectuales que no siguen la misma vía. Largo Domingo de Noviazgo de 2004, es otra película francesa que trata sobre la desesperada búsqueda que emprende una joven para encontrar a su novio presuntamente muerto fuera de una trinchera, durante la Primera Guerra Mundial, ya que fue acusado de ser un desertor con otros 5 soldados quedándose en tierra de nadie. Se podría describir la película por la formación de un puzzle intentando saber qué pasó antes de ser declarado muerto. Los pantalones de 1997. Un soldado, herrero y joven padre, cumplió con su deber como ciudadano en el frente. Está esperando ansiosamente su próximo permiso para volver a ver a su familia, pero este será arrestado por desobedecer a un oficial ya que se rehúsa a cambiar su pantalón por otro que pertenecía a un muerto, haciendo que lo juzguen por rebelión. Esta película expone el abuso de la jerarquía militar que se vio más afectada durante la Primera Guerra Mundial, siendo parecida a otra película de la cual hablaremos. Capitán Conan de 1996. Seguimos a la infantería francesa del frente macedonio durante la Primera Guerra Mundial. Conan es el carismático líder de un pelotón especial, con muchos miembros procedentes de prisiones militares, que atacan las líneas enemigas por la noche sin tomar prisioneros. Desprecia a los soldados de carrera, y su único amigo es un joven con estudios. Al terminar la guerra se mantiene una ocupación de la zona sin devolver los soldados a casa, haciendo que la moral decaiga. Uomini contro es una película antibélica italiana de 1970 donde un grupo de soldados italianos intentan conquistar una colina intomable muriendo miles en los múltiples intentos, pero esto no detiene a los oficiales que fusilan a la mínima que alguien les contradigan o se rehúsan a combatir por la posición. La masacre es tan grande que incluso los austríacos, enemigos de los italianos y poseedores de la colina, piden a los soldados con gritos de desesperación que por favor den media vuelta, enseñando la inutilidad de las cargas suicidas y cómo los oficiales ven a los soldados como simples peones. Ahora sí, pasemos a las de la imagen. El francotirador es una película bélica, dramática y épica británico-estadounidense de 1978, protagonizada por Robert De Niro. Seguimos a gente con una vidas felices que se transforman de modo irreversible en una tragedia por devastación de la guerra de Vietnam. Allí son capturados por el Vietcong, quienes mantienen a los presos en condiciones infrahumanas y les obligan a jugar a la ruleta rusa apostando a ver cuál de ellos sobrevivirá. Es una de las películas que han sabido mejor representen el infierno que fue esta guerra, siendo considerada como una de las 100 mejores de la historia del cine estadounidense. The Cinco Blows. Hermanos de Armas es una película bélica estadounidense del año 2020. Relata la historia de un grupo de veteranos estadounidenses de la guerra de Vietnam que regresan al país asiático en busca de los restos de su comandante caído, así como del tesoro que enterraron mientras servían allí. Das Boot, conocida como El Submarino en español, es un largometraje alemán de cine bélico y dramático de 1981 teniendo 3 versiones. Nos habla de la dura vida cotidiana en un submarino de combate de la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial y sus rudimentarios medios de combate de la época. El hundimiento es muy conocido por la escena de la reunión de Hitler con sus generales, de las cuales generaron muchas parodias.
Siendo una película alemana de 2004, la cinta se desarrolla casi en su totalidad en el búnker donde se refugiaron Adolf Hitler y sus allegados durante las últimas semanas de la batalla de Berlín, detallando todo lo ocurrido día y hora hasta el final, considerada como la obra que mejor ha podido interpretar la desesperación del dictador. Cómanse. Estoy empezando a pensar que o bien el iceberg está mal organizado o las películas siguientes serán 1000 veces peor a esta ya para mi gusto. En cuanto hablamos de películas oscuras, esta se suele encontrar en niveles más bajos, pero ya veremos. Es una película soviética de 1985 que nos cuenta la invasión de Bielorrusia por los alemanes durante la Segunda Guerra desde la perspectiva de un niño. La película mezcla hiperrealismo con un surrealismo subyacente, y existencialismo filosófico con temas poéticos, psicológicos, políticos y apocalípticos, mediante imágenes desgarradoras y una tensión constante. Espartaco. A pesar de que personalmente me gusta mucho esta película, no se compara con la anterior, siendo un peplum de 1960 de drama y romance dirigida por Stanley Kubrick con la actuación de Kirk Douglas, contándonos la historia del personaje histórico que fue Espartaco, un esclavo que se levantó en contra de los romanos encabezando una revolución, añadiendo varios toques ficcionales. Es considerada una película de gran importancia cultural. El Imperio del Sol es una película bélica estadounidense de 1987 producida y dirigida por Steven Spielberg. La película narra la historia de Jamie Jim Graham, un niño británico que durante la Segunda Guerra Mundial pasa de vivir en una familia acomodada a convertirse en prisionero de guerra en un campo de prisioneros japonés. El paciente inglés es una película británica de 1996, ambientada durante el período de entreguerras y la Segunda Guerra Mundial. Durante el final de la Segunda Guerra Mundial, un paciente gravemente herido en un accidente aéreo recuerda su vida mientras es atendido por una enfermera canadiense, profundizando en cambio de vida con el tiempo. Hotel Ruanda es una película británica de drama histórico de 2004 que también debería estar más abajo, pero ya no cuestionemos más la organización. Al igual que Cómanse, es de esa clase de películas que parecen del montón pero al final te perturban. La historia se ambienta en la masacre civil ocurrida en 1994 en Ruanda y en las experiencias que un grupo de personas vivieron durante el genocidio, mostrando cómo de salvaje. Incendies, película canadiense de 2010. Según la sinopsis, se nos cuenta que después de la muerte de su madre, las gemelas Jeanne y Simone reciben dos sobres. Uno destinado a su padre, a quien creían muerto, y el otro a un hermano cuya existencia desconocían. Las gemelas viajan a Oriente Próximo para investigar sus raíces. La delgada línea roja es una película estadounidense y se estrenó en 1998 con música de Hans Zimmer. La película narra la historia de las tropas militares estadounidenses en la batalla de Guadalcanal en la Segunda Guerra Mundial. Nada que destacar más que otra película sobre esta guerra y sus horrores. La Gran Evasión es una película bélica de 1963, con elementos de aventura y suspenso, protagonizada por Stephen King, siendo una película de culto. Unos soldados ingleses y americanos trabajaron durante un año para planear y ejecutar una fuga masiva de un campo de prisioneros nazi. Lawrence de Arabia. Empezamos con los Peplum. Es una película británica de 1962 del género épica histórica, basada en la vida de T. Lawrence. Durante la Gran Guerra, Lawrence, un oficial británico, es enviado al desierto para participar en una campaña de apoyo a los árabes contra Turquía. Los nativos adoran a Lawrence porque ha demostrado sobradamente ser un amante del desierto y del pueblo árabe. Esta película pertenece a esa época de popularidad de las películas peplum, muchas veces consideradas como películas de exaltación nación, o sea casi propagandística del colonialismo, o más bien para adaptar eventos históricos por su imparcialidad. MASH es una película estadounidense con una serie de televisión emitida por CBS entre el 17 de septiembre de 1972 hasta el 28 de febrero de 1983. Es
Es considerada una de las sátiras de la comedia negra más importantes de principios de los años 70. La película se centra en un grupo de médicos de un campamento que atiende a los heridos en batalla durante la Guerra de Corea. Utilizan el humor para escapar del horror y la depresión de la situación. Senderos de Gloria es una película estadounidense de 1957, cuya acción se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. Dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Kirk Douglas, un general pide tomar la colina tenida por los alemanes, lo cual resulta un infierno, y el regimiento emprende la retirada hacia las trincheras. Como castigo se juzgará a 3 soldados elegidos al azar, pero el juicio está amañado en contra de los soldados, mostrando la manipulación de los oficiales, haciendo que la censuren en un gran número de países donde un largo periodo hasta 1992, donde se reconocieron sus dotes artísticos, pero siendo más bien una obra de culto por gente de nicho por su mensaje antimilitarista. Pearl Harbor. La verdad es que creo que hay varias películas del mismo nombre, pero supongo que se referirá a la del 2001, donde 2 viejos amigos pilotos dejan de lado sus diferencias para enfrentar un repentino ataque japonés contra los Estados Unidos. Siendo sincero, la mayoría de las películas que habla de este ataque siguen el mismo esquema con ciertas excepciones: los japoneses atacan y los americanos responden ganando con la batalla Midway. Lo bueno es que algunas veces se ve estos de los 2 lados. Platoon es la primera de la trilogía de películas que Oliver Stone dirigió sobre la guerra de Vietnam. Un joven universitario que, movido por ideales patrióticos, se presenta voluntario para luchar en Vietnam. Allí se encuentra con un grupo de lo más extraño y además, es allí donde conoce el infierno de la guerra y la dureza de sus compañeros. Unbroken es una película dramática bélica estadounidense de 2014, en la cual se narra la vida del atleta olímpico Louis Zamperini cuando sirvió en el ejército y fue capturado y torturado por los japoneses. Good Morning, Vietnam es una película dramática estadounidense de 1987 protagonizada por Robin Williams. Un pinchadiscos es enviado a Vietnam para trabajar en la emisora del ejército para entretener a los soldados, pero sus irreverentes comentarios no le gustarán a su superior. Se nos habla del poder de la manipulación mediática que al revelarse mostrando la verdad es eliminada. La tumba de las luciérnagas es una película animada japonesa de 1988 que simplemente escuchen el argumento. Un adolescente se ve obligado a cuidar a su hermana menor después de que un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial destruye su casa, buscando un nuevo lugar donde vivir. Recibió elogios de la crítica y ha sido clasificada como una de las mejores películas de guerra de todos los tiempos, y aunque no lo parezca, está disponible para todas las edades. El Reino de los Cielos es una película épica dirigida por Ridley Scott estrenada en 2005. La cinta trata sobre las cruzadas en el siglo XII, específicamente en Jerusalén. Balián, hijo ilegítimo de un caballero, se convertirá en el más heroico y honorable de los caballeros en Jerusalén y tendrá que proteger a su pueblo de las fuerzas opresoras.